yo soy Fernanda y en este video intentaré explicar la relación que hay entre ideología y educación. Primero hay que decir que cuando hablamos de ideología generalmente lo vinculamos a cuestiones políticas o con fanatismos militantes. Y bueno, aunque hay algo de eso, el concepto es muchísimo más amplio. Terry Eagleton nos ofrece 15 acepciones diferentes en un libro que se llama Ideología, una introducción, y él encuentra estas acepciones en diccionarios especializados y en definiciones de ciertas corrientes filosóficas y de pensamiento. Entonces, ¿qué podemos decir que es ideología si hay tantas acepciones, si podemos entender con una misma palabra tantos significados? Bueno, podemos hacer un rastreo histórico. Primero es importante decir que este concepto surge en la Revolución Francesa y los pensadores ilustrados de la época intentaban hacer una ciencia de las ideas. Y la parte que estudiaría al sujeto sería la ideología. El término, en el sentido más general, podemos decir que es aquello que persuade a hombres y a mujeres a confundirse mutuamente con bichos o dioses. Es decir, la ideología son estas abstracciones por las que nosotros humanos vivimos o morimos, en las que nos ponemos encima de alguien o ponemos a alguien debajo de nosotros. Por esto la cuestión de bichos y dioses. Entonces, lo que hay que preguntarnos es ¿de dónde vienen estas ideas? ¿Cómo se forman y qué repercusiones tienen en la realidad y en la vida de los sujetos? Eagleton nos va a hablar de dos corrientes principales, que será la corriente materialista histórica, en la que está Hegel, Marx y Lukács, y la teoría funcionalista. La primera nos dice que va a haber una división entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Va a ser importante definir si algo es falso o algo es verdadero, y se va a considerar la ideología como una ilusión, como una distorsión o como una mitificación. Eso será para los materialistas. Para los funcionalistas, por el contrario, la función de las ideas tiene que ver en la repercusión de la vida social, sin importar si son reales o no o verdaderas o no. Es decir, no importa qué tan apegadas estén a la cotidianidad o a la realidad ciertas ideas, sino que hagan un engranaje social, ¿no? Eso va a ser lo que los funcionalistas van a considerar. Entonces, podemos decir que la ideología se entiende como una intersección de sistemas, de creencias y de ideas, pero que van a tener un poder político, es decir, tienen que tener una ligadura con el poder. Entonces, aquí vamos a hacer una precisión que nos va a ayudar a entender qué es ideología y qué no es ideología, porque hay que ser cuidadosos cómo definimos los aspectos y a qué hacemos referencia con este concepto. No hay que vaciar nunca los conceptos de sentido y de significación llamando a todo por lo mismo. Entonces, para contestar a qué es ideología podemos hacer tres preguntas. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y para qué lo dice? Entonces, en esta definición, en otra de las definiciones generales que nos habla Terry Eagleton, que es cualquier discurso ligado a intereses sociales o específicos será ideología, pues vamos a tener que matizar qué es esto de intereses sociales específicos, porque podemos encontrar de dos formas: los individuales y sociales, y los grupos, los que va a haber entre los grupos sociales, y los gustos compartidos. Entonces aquí ya empieza a haber otros elementos en juego que nos ayudarán a definir qué es ideología. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de cuestiones orgánicas y de cuestiones abstractas. La educación sería una cuestión orgánica. ¿Por qué? Porque en la modernidad la educación se considera un derecho. Al igual que la alimentación sana, al igual que la salud, al igual que el trabajo, etcétera, ¿no? Tenemos una construcción de derechos que son orgánicos. ¿Por qué? Porque entendemos que es algo natural, algo que todos deberíamos de tener acceso a. Pero si la sociedad busca que se cumplan estos derechos, ¿no?, que se consideran como orgánicos, eso no va a ser una cuestión ideológica, es una cuestión para cumplir y para satisfacer las demandas básicas de cualquier ser humano. Lo que sería ideológico es decir, ¿quién va a educar a quién? ¿Para qué se le va a educar a esa persona? ¿Cómo se va a educar? ¿Se va a dejar un grupo fuera o no? Y entonces son muchos elementos los que vamos a tener que poner en juego para decidir si es o no es ideología. Entonces los criterios más importantes van a ser la definición entre verdadero y falso, la cuestión de la identidad, la cuestión de la ilusión y la realidad. Estos elementos serán los que estarán en tensión constantemente y lo que nos ayudará a poder reconocer una ideología de lo que no lo será. Entonces Eagleton, él dirá
que las ideologías, para que tengan éxito, tienen que ser más que ilusiones. Él va a estar más apegado, más del lado de los funcionalistas en sus propias definiciones de ideología, ¿no? Él tiene un sesgo ideológico, precisamente porque no hay posibilidad de desprendernos de ello, pero lo que sí podemos hacer es tener conciencia hacia dónde estamos o hacia dónde vamos dirigiendo nuestros intereses. Entonces, en este libro, Eagleton lo que va a hacer una comparación entre varios pensadores, ¿no? Los va a poner a discutir y va a empezar con Althusser. Él fue un filósofo marxista francés que proponía que las representaciones del mundo pueden ser verdaderas o falsas, pero a la ideología eso no le interesa. La ideología, ¿no? Él la va a entender como la manera en la que los sujetos viven sus relaciones con la sociedad, y eso tiene que ver con una repetición del sistema de producción dominante. Es decir, para Althusser, las clases dominantes van a controlar los deseos, ¿no? Van a poder poner un peso en los deseos, en las ilusiones, en las nostalgias de los sujetos, que ayuden a perpetuar este sistema en el que ellos salen beneficiados. Entonces, Althusser, como marxista, va a decir que la ideología está a cargo de una clase dominante y sirve como criterio falso para mantener a la población en este sistema productivo en el que ellos están en desventaja. Sin embargo, para Althusser, la escuela será un aparato ideológico. Entonces, la escuela estar a cargo del Estado y el Estado estar a cargo de ciertos grupos dominantes, ellos van a encargarse de que la educación continúe de la misma forma, ¿no? Que se continúe en esta lógica de reproducción, y la escuela, al igual que la familia, que el trabajo, que la recreación, que el entretenimiento, etcétera, solo son reforzadores para que este sistema continúe. Por el otro lado, Austin, otro teórico al que Eagleton hará entrar en tensión, él dirá que la ideología es más performativa que descriptiva, es decir, tiene que ver más nuestras prácticas que las ideas que tenemos sobre nuestras prácticas. No importa que nosotros estemos en contra o a favor ideológicamente de algo, sí, nuestras prácticas se van a ver reflejadas de otra forma. Entonces, para Austin, lo más importante serán estas prácticas. Lo que él va a hacer, a estas prácticas él le va a hacer una división que él dirá que es subjetiva pero no privada. Es decir, cada sujeto tiene la posibilidad de hacerse una idea, ¿no? De creer o no en algo. Sin embargo, esas creencias no son del ámbito privado, sino son del ámbito público. Y entonces tendrá que ver con muy cercano a los criterios estéticos kantianos, por ejemplo, en los que son universales y subjetivos a la vez. Es decir, hay estándares universales de belleza, y estos universales, vamos a ponerlos entre comillas, hay estándares universales de belleza, pero pueden o no pueden gustarnos, ¿no? Como sujetos, como individuos. Sin embargo, aunque a mí no me gusten, reconozco los estándares de belleza generales. Incluso decimos, yo sé que está feo, pero a mí me gusta. Bueno, eso es más o menos esto de los criterios universales subjetivos. Entonces, la ideología, por lo tanto, no solamente será un conjunto de doctrinas abstractas, sino será la materia que nos hace ser lo que somos. Porque no solamente son nuestras ideas, sino la forma en la que las llevamos a cabo. No solo son abstracciones que nos hacen, que están desligadas de nuestra parte real, de nuestra corporalidad, de nuestra materialidad, sino que están íntimamente relacionadas. Unas le dan sentido al otro, y eso nos da identidad a nosotros como sujetos que pertenecemos a una comunidad o a una sociedad. Los grupos dominantes, nos va a decir, por ejemplo, Sloterdijk, que no siempre son víctimas de su propia propaganda. Veíamos que Althusser dice que las clases dominantes son las que se encargan de los aparatos ideológicos. Y esto nos va a decir Sloterdijk que hay ciertos matices. Él creará un concepto llamado la falsa conciencia ilustrada, y esto consiste en que la clase dominante está consciente del engaño que está utilizando para que este sistema se reproduzca. Sin embargo, nos va a decir Sloterdijk que la mayoría de las personas, aún en la clase dominante, no son conscientes de estos engaños. Para que la ideología funcione, estos engaños tienen que quedar descartados de la realidad del sujeto.
Es decir, si nosotros sabemos que lo que nosotros creemos es falso o tiene carencias, nos va a costar un poco de trabajo seguir creyendo en eso. Entonces lo que hacemos es no ver esas mismas carencias. Hay un velo, que eso es justamente parte de las cuestiones ideológicas. Entonces este velo hace que veamos la realidad solamente de una forma determinada y no podamos ver las otras. Por ello, ¿no?, estas ideas son por las que morimos, o por las que continuamos en lucha o en resistencia, etc. Entonces, Eagleton va a decir que hay 6 maneras diferentes de entender la ideología. De estas 15 acepciones que él encuentra, las puede dividir en 6 grupos. El primero va a ser muy cercano al concepto de cultura, ¿no? La noción de cultura e ideología en esta primera definición serán sumamente cercanas y será este proceso material general de ideas, ¿no? Es algo completamente abierto. Todas estas ideas y todas estas formas de entender el mundo pueden entenderse como ideología. Otra concepción será mucho más cercana a la de cosmovisión, ¿no? En este segundo sentido, ideología y cosmovisión serán similares, prácticamente serán sinónimos, y esto tiene que ver con las experiencias de vida de un grupo socialmente significativo, no de un grupo pequeño, sino lo suficientemente amplio para poderlo ligar a este sentido de cosmovisión, ¿no? Todo mundo sabe, o estas verdades universales son de grupos lo suficientemente representantes. Y la tercera opción será la promoción y legitimación de los intereses de grupos sociales, aunque haya intereses opuestos. ¿Esto qué quiere decir? Si en una sociedad, por ejemplo, se puja porque la educación esté a cargo de la religión, los católicos dirán, sí, buenísimo, nosotros nos hacemos cargo, pero si en esa sociedad también hay, por ejemplo, musulmanes, ellos van a también querer hacerse cargo de esa religión. O grupos religiosos que son minoritarios en ciertos países van a exigir que se les dé esa cuota de educación y religión también. Entonces, aunque hay una idea misma, ¿no?, que la religión se encargue de la educación, va a haber grupos antagónicos en la misma, que les va a beneficiar esta misma cuestión ideológica, aunque ellos estén en pugna. La cuarta forma será la promoción y legitimación de los intereses de un grupo dominante con una suposición de que hay una unión social. Es decir, esta clase dominante dirá que ellos piensan de esta forma o ellos actúan de esta forma para que nos beneficie a toda la sociedad. Si todos se comportan como yo digo, todos saldremos beneficiados. Claro, aquí es parte del engaño y por eso será parte del entendimiento de la falsa conciencia. Hay un grupo dominante que establece una pauta donde ellos serán siempre los beneficiados. La quinta forma sería la promoción y legitimación de una clase dominante mediante la distorsión del discurso. Es decir, en la cuestión anterior, aunque hay una clase dominante que está poniendo sus intereses por encima, lo hace legítimamente. Ellos creen que así deben de ser las cosas. La otra forma es que ellos saben que eso no va a beneficiar a nadie, ¿no? Entonces aquí es jugar con esta concepción de verdad y de falsedad y utilizar la falsa con alevosía y ventaja. La sexta forma sería conservar el acento en creencias falsas, se sigue viendo una forma peyorativa, pero esto no tiene que ver con las clases sociales, sino con el conjunto de individuos que creen en algo. Por ejemplo, lo que ahora se llama ideología de género. No tiene que ver nada con que se sean pobres, con que sean ricos, con que sea una clase dominante o no, sino un grupo de personas que tienen una agenda particular, y entonces hay grupos que lo atacan y señalan la ideología de género como algo negativo, como algo peyorativo, ¿no? En ese sentido, ven la ideología. Estas son 6 formas de definir o de entender la ideología según Eagleton. ¿Para qué nos sirve esto o por qué repasamos estas formas? La educación es algo muy complejo y es sumamente amplio, al igual que las cuestiones ideológicas. Entonces, tenemos que ligar siempre la cuestión educativa con la cuestión política. Nosotros desde la pedagogía no estamos estudiando para dar clases, sino para entender el fenómeno educativo. Y para ello tenemos que hacer preguntas constantemente. ¿Para qué educar? ¿A quién educar? ¿Bajo qué situaciones educar? ¿Con qué contenidos educar? ¿Es necesario cambiar el sistema educativo o no? Etcétera, ¿no? Más allá de educar o no, que esa sería otra cuestión, el educar ¿para qué?
Esto es importante porque tenemos que desmitificar la idea de que toda educación es buena por sí misma, ¿no? Por ser educación ya se es positivo, ya se es positivo. Hay que quitar esta idea, hay que limpiar un poco esta concepción tan romántica de la educación y ponerla en juego y en una posición política. Si no hacemos esto, estamos vaciando de sentido a la educación. Si no creemos que la educación tiene una carga política, si no vemos y reconocemos esta carga política en el fenómeno educativo, la vaciamos por completo y hacemos que solo sea un sentido mecanicista en el que solamente se da información a los sujetos. No hay poder de transformación. Por eso va a ser muy importante que todo el tiempo pongamos en tensión a la educación con las cuestiones políticas. Y política desde la cuestión más abstracta, ¿no? Desde esta cuestión de interacción, de acción entre los sujetos, hasta esta cuestión más clara y material, que serían los partidos políticos, por ejemplo, o los programas de estudio, etc. Todo eso está atravesado por cuestiones ideológicas y dependerá no solo el gobierno en turno, sino el profesor, el docente mismo, la institución, la zona geográfica donde estén, etcétera, 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 van a influir en el qué y cómo y para qué educar. Espero que esto resuelva un poco las dudas sobre qué es la ideología, por qué se relaciona con lo educativo y por qué en la licenciatura de Pedagogía recorremos estos temas tan cercanos a lo social y a lo político. Chao.